Ya estoy aquí. Hola. Muy buenas noches a todos. He estado esta tarde preparando esto que tenemos aquí a la derecha. Bueno, tengo a mi derecha, vosotros veis a mi derecha. Para apuntar. Vamos a apuntar los personajes que salgan. Y le vamos a dar un asterisco cada vez que creamos que ese personaje va a ser el asesino. Sabéis que Agatha Christie suele poner una pista falsa, o bien alguien que ha mentido en su declaración, o bien alguien que se ha equivocado, o un testigo que ha mentido a propósito, o a lo mejor pone pistas para llevarte por un camino pero que no tienen nada que ver. Entonces, eso hace que a veces te plantee un personaje de una forma muy clara para que sea el asesino. 2 capítulos después te lo blanquea completamente, te lo deja como si no, hay otro que es peor y esa persona no tiene tantos motivos. O al final justifica sus motivos. Después a lo mejor vuelve, entonces vamos a ir poniendo asteriscos cada vez que opinemos o creamos que alguien lo ha matado, que es el asesino, ¿vale? Pues vamos a empezar con el libro, ¿vale? Cianuro espumoso, de Agatha Christie. A ver qué dicen el resumen. Un ejemplo perfecto de la habilidad de Agatha Christie para sorprender. En un lujoso restaurante, 6 personas se reúnen alrededor de una mesa preparada para 7 comensales. Ante la silla vacía hay un ramillete de romero en recuerdo de Rosemary Burton, fallecida en el mismo restaurante exactamente un año antes. Es poco probable, no obstante, que alguien haya olvidado la noche en que Rosemary murió en esa misma mesa con el rostro azulado y descompuesto por el dolor. ¿Fue su muerte un suicidio o un caso de asesinato? Solo cuando el coronel Reis aparece en escena, la verdad empieza a aflorar. Esto es lo que nos espera. Esta vez, supongo, vamos a leerlo, pero supongo, entiendo, pueden pasar 2 cosas. O bien que se reúnan para conmemorar porque es un grupo de amigos, lo que pasa es que falta Rosemary y tal y cual, o que alguien haya mandado una invitación y todos digan, uy, hemos llegado aquí invitados por alguien, ¿quién nos ha invitado? Y tal. Y al final sea alguien el que resuelva el misterio. Vale, voy a borrar esto. Aunque esto lo dejo así para añadir después lo que queremos añadir, ¿vale? A ver. Vale, perfecto. Vale, pues vamos a empezar. A ver. Cianuro espumoso, traducción de Guillermo López Hipkiss. Un saludo, Guillermo. Este vídeo, vale, tenemos aquí un poquito de biografía de Agatha Christie, libro primero, vale. El que esté viendo este vídeo, si estás viéndolo en YouTube, que sepas que en la descripción del vídeo pondré el canal de Twitch donde leo en directo y tal, para que puedas seguir el directo si ves que te divierte o te gusta, ¿vale? En el caso de que lo estés viendo en Twitch, que no sea el primero o el último capítulo, el vídeo lo voy a subir a YouTube, con lo que podrás ver los capítulos que te hayas perdido, o simplemente puedes ponértelo de fondo como podcast, o simplemente para hacer tus cosas si quieres de fondo. Vale. Libro primero, Rosemary. ¿Qué puedo hacer para ahuyentar el recuerdo de mis ojos? 6 personas estaban pensando en Rosemary Barton, muerta cerca de un año antes. Así es como empieza. No se ve nada. No se ve nada, demasiada luz. Vale, así es como empieza. Libro primero, Rosemary. Capítulo 1. Iris Marle. En este caso, supongo que sea Iris Merle. Marle, ¿cómo se diría Merle?
¿Cómo se diría Marle? ¿Merle? ¿Merle? Vamos a llamarla Iris. Porque yo lo puedo decir Marle, pero seguramente no se diga Marle. Marle es como está escrito. Marle sería fonéticamente, ¿no? Pero al ser en inglés, supongo que sería diferente. Bueno, gente, vamos a empezar. Capítulo 1, página 9. Empieza el libro. Voy a bajarme yo un poquito la música. Si vosotros tenéis la música muy alta, me lo decís. Y os la bajo un poquito. De hecho, voy a bajarla de por sí un poquito. Yo creo que así está bien. Iris estaba pensando en su hermana Rosemary. Durante cerca de un año había intentado deliberadamente desterrar de sus pensamientos el recuerdo de Rosemary. No había querido acordarse. Era demasiado doloroso, demasiado horrible. El semblante azul cianuro, los dedos convulsos, crispados, el contraste entre esa y la bella y alegre Rosemary del día anterior. Bueno, alegre tal vez no. Había tenido un trancazo, estaba deprimida, postrada. Todo eso había salido a relucir durante la investigación. La propia Iris había insistido al respecto. Eso explicaría que Rosemary se hubiese suicidado, ¿verdad? Así empieza. Una vez terminada la investigación, Iris había intentado apartar el asunto de su mente con toda deliberación. ¿De qué servía acordarse? A olvidarlo todo, a olvidar el horrible suceso. Pero ahora se daba cuenta de que tenía que acordarse. Tenía que pensar retrospectivamente, recordar con mucho cuidado hasta el incidente que más ligero y exento de importancia pareciera. La extraordinaria entrevista que anoche había tenido con George exigía que se acordara. Había sido todo tan inesperado, tan aterrador. Un momento... ¿Había sido tan inesperado? ¿No había habido señales previas? La creciente abstracción de George... Pasamos página, gente. Su distracción, sus incomprensibles acciones, su rareza, era la única palabra que podía expresarlo, conduciendo todo ello al momento de la noche anterior en que la había llamado al despacho y sacado las cartas de la carpeta de la mesa. Así que ahora ya no tenía remedio, era preciso que pensara en Rosemary, que recordara. Rosemary, su hermana. De pronto y con sobresalto, Iris fue consciente de que aquella era la primera vez en su vida que pensaba en Rosemary. Es decir, que había pensado en ella objetivamente, como persona. Siempre había aceptado a Rosemary sin pensar en ella ni de ella. Una no pensaba en su madre, ni en su padre, ni en su hermana, ni en su tía. Al haber ese grado de parentesco, simplemente existían sin que uno la pusiera en tela de juicio. Una no pensaba en ellos como gente, ni siquiera se preguntaba qué aspecto tenían. ¿Cómo había sido Rosemary? Podría tenerle importancia ahora, podría depender mucho de ello. Iris concentró sus pensamientos en el pasado, Rosemary y ella de niñas. Rosemary tenía 6 años más que ella. Bueno, ya empezamos presentando a la hermana. Acudieron a sus recuerdos girones del pasado, destellos fugaces, escenas cortas. Ella, de pequeña, comiendo cereales con leche y Rosemary, revestida de importancia con sus trenzas, haciendo sus trabajos escolares en la mesa. La playa, en verano, Iris envidiaba a Rosemary, que era mayor y sabía nadar. Rosemary en el internado, en casa durante las vacaciones, luego ella en la escuela y Rosemary en París, terminando su educación. La colegiala Rosemary, desgarbada, toda brazos y piernas, la Rosemary con sus estudios acabados de regreso de París, con una elegancia nueva, extraña y que daba miedo, su voz dulce, de cuerpo grácil, ondulante, cabello cobrizo y ojos grandes y azul oscuro, bordeados de negro. Una criatura turbadora, hermosa, hecha ya mujer en un mundo distinto. Desde aquel momento se habían visto muy poco, la diferencia de 6 años de edad parecía haber adquirido máximas proporciones, ensanchando aún más la brecha entre ambas. Iris todavía asistía a la escuela, Rosemary se hallaba en plena temporada de sociedad. Aún después de haber regresado Iris a casa, la laguna persistió,
Rosemary se levantaba tarde, tomaba refrigerios con otras recién presentadas en sociedad, asistía a bailes todas las noches. Iris tomaba lecciones con Mademoiselle. Pero no dice que Mademoiselle ni nada. Simplemente Iris tomaba lecciones con Mademoiselle. Bueno, pues vale, pues bien por Iris. Salía a dar paseos por el parque, cenaba a las 9 y se acostaba a las 10. La relación entre las dos hermanas se había limitado a un breve intercambio de frases, como por ejemplo: «Hola Iris, pido un taxi por teléfono. ¿Quieres? Voy a llegar fantásticamente tarde». O bien: «No me gusta ese vestido nuevo, Rosemary. No te sienta bien. Es demasiado recargado». Luego, los esponsales de Rosemary y George Barton: emoción, compras montones de paquetes, vestidos de dama de honor. Los esponsales supongo que es cuando las nupcias, ¿no? Cuando se van a casar. La boda, la marcha por la nave de la iglesia tras Rosemary escuchando susurros. ¡Qué bellísima está la novia! ¿Por qué se había casado Rosemary con George? Ya por entonces a Iris le había sorprendido un poco. ¿Eran tantos los jóvenes que llamaban a Rosemary por teléfono y le llevaban a pasear? ¿Por qué escoger a George Pasamos página. ¿Por qué escoger a George Barton? 15 años mayor que ella, bondadoso, agradable, pero francamente aburrido. George tenía una buena posición, pero no era cuestión de dinero. Rosemary tenía dinero propio y en abundancia, el dinero del tío Paul. Iris escudriñó cuidadosamente su memoria, tratando de hallar la diferencia entre lo que sabía ahora y lo que había sabido entonces. ¿Tío Paul, por ejemplo? En realidad no era su tío, eso siempre lo había sabido. Sin que nadie se lo hubiera dicho concretamente, conocía ciertos detalles. Paul Bennett había estado enamorado de su madre. Esta prefirió casarse con otro pretendiente más pobre. Paul Bennett había aceptado su derrota con romántica resignación. Había seguido siendo el amigo de la familia y adoptando una actitud de amor romántico y platónico se había convertido en tío Paul y en padrino de la primogénita, Rosemary. A su muerte se descubrió que había legado toda su fortuna a su ahijada, que contaba entonces 13 años. Vamos, que Rosemary tenía dinero. Puede ser un móvil fácil para que la mataran. Rosemary tenía dinero, estaba untada hasta las cejas. Rosemary, además de ser bella, era rica y se había casado con el simpático pero aburrido George Barton. ¿Por qué? Iris se lo había preguntado a sí misma por aquel entonces, se lo preguntaba ahora. Iris no creía que Rosemary hubiese estado jamás enamorada de él, pero había parecido ser muy feliz en su compañía y profesarle cierto afecto. Sí, bastante afecto. Iris había tenido oportunidades de comprobarlo, porque su madre, la hermosa y delicada Viola Marle, digo Marle porque... Mira, es el mismo apellido de Iris, porque es su madre, vaya. No sé cómo se dice. Viola, es la hermosa y delicada Viola, había muerto un año después de la boda. Iris, que tenía a la sazón 17 años, se había ido a vivir con Rosemary Barton y su esposo. Una muchacha de 17 años trató de evocar su propia imagen. ¿Qué aspecto había tenido? ¿Qué había sentido, pensado y visto? Llegó a la conclusión de que la joven Iris había dado muestras de un desarrollo tardío. No pensaba aceptar las cosas como se presentaban. Había despertado en ella rencor, por ejemplo, el hecho de que su madre se mostrara tan absorta en Rosemary. Había aceptado sin vacilar el hecho de que Rosemary era la importante. Rosemary había hecho su entrada en la sociedad y naturalmente la madre se concentraba, hasta donde su delicada salud se lo permitía, en la hija mayor. Muy natural, ya le tocaría a ella más adelante. Viola había sido siempre una madre algo distante, que se preocupaba principalmente del estado de su salud. Dejaba a las niñas en manos de ayas, institutrices y colegios, pero las fascinaba invariablemente en los fugaces instantes en que se cruzaba en su camino. Héctor había muerto cuando Iris tenía 5 años, Héctor Marle. Aún no sabemos si es el padre o si es el hermano.
Había muerto cuando Iris tenía 5 años. El conocimiento de que bebía más de lo conveniente se había infiltrado en ella con tal sutileza que ya no tenía la menor idea de cómo lo había adquirido. A los 17 años, Iris aceptó la vida tal cual se la presentaba, lloró a su madre, se vistió de luto y se fue a vivir con su hermana y su cuñado a la casa de Elbaston Square. Elbaston Square supongo que será el sitio o la calle o tal, no entiendo. A veces se había aburrido soberanamente allí. Iris no había de ser presentada oficialmente en sociedad hasta el año siguiente. Entretanto, tomaba clases de francés y alemán 3 veces a la semana y asistía también a clases de economía doméstica. A menudo no tenía nada que hacer ni nadie con quien hablar. George era bondadoso, invariablemente afectuoso y fraternal. Jamás había cambiado su actitud, igual que ahora. ¿Y Rosemary? Iris había visto muy poco a Rosemary, pues su hermana paraba muy poco por casa. Modistas, reuniones, bridge. Mira que les gusta jugar al bridge a estos ingleses, ¿eh? Les gusta jugar al bridge, les pirra, ¿eh? Se vuelven loquísimos por el bridge. Ya en el anterior libro de Agatha Christie también suelta el bridge. O sea, yo creo que es algo ya normal de la clase medio alta jugar al bridge, ¿eh? Es como aquí en España el domino, que así en sitios más de pueblo, clase un poquito media, está muy de moda hace muchos años. Pero el domino era la bestia de los juegos de mesa. Bueno. ¿Por dónde iba? Vale, ya está. Modistas, reuniones, bridge. Cuesta a pensar qué era lo que sabía de Rosemary en realidad, de sus gustos, esperanzas y temores. Asustaba lo poco que podía uno llegar a saber de una persona con la que... Pasamos página un momentito. Llegar a saber de una persona con la que había estado conviviendo. Poca o ninguna intimidad había existido entre las dos hermanas, pero ahora tenía que pensar, tenía que recordar. Podría ser importante. Desde luego Rosemary había parecido bastante feliz hasta aquel día, una semana antes de que ocurriese. Ella, Iris, jamás lo olvidaría. Resultaba entre los otros días diáfano como un cristal. Cada detalle, cada palabra, la brillante mesa de caoba, la silla retirada de la mesa, la característica escritura precipitada. Iris cerró los ojos y evocó la escena. Su entrada en la salita de Rosemary, su brusca parada, le había sobresaltado tanto lo que vio. Rosemary sentada ante su escritorio, la cabeza apoyada en los brazos extendidos, Rosemary llorando con desesperación. Nunca había visto llorar a su hermana hasta entonces, y aquel llanto amargo y violento la asustó. Cierto que Rosemary había tenido una fuerte gripe, se había levantado un día o dos antes, y todo el mundo sabe que la gripe le deja a una deprimida. No obstante, Iris había exclamado con su voz infantil llena de sobresalto: «¡Oh, Rosemary! ¿Qué ocurre?». Rosemary se había erguido y había apartado el cabello de su desfigurado semblante. Luchando por recobrar su aplomo, había dicho apresuradamente: «No es nada, nada, no me mires así». Se puso de pie, pasó junto a su hermana y salió corriendo de la habitación. Extrañada por ese disgusto mayúsculo, Iris se internó más en el cuarto. Su mirada, atraída hacia el escritorio, vio su propio nombre escrito de puño en letra de su hermana. ¿Había estado Rosemary escribiéndole a ella? Se acercó más, contempló la hoja azul y la escritura grande, ancha, característica, más desparramada que de costumbre debido a las prisas y a la agitación de la mano que había guiado la pluma. La chiquilla esta se casa con el hombre que es bastante mayor que ella. Tiene mucho dinero, ella. Y ahora de repente, ya que parecía tan feliz y tan bien, de repente está fatal. Tenemos un trocito de la carta que se supone que le estaba escribiendo a su hermana. ¿Vale? Queridísima Iris. Es innecesario hacer testamento, puesto que heredarás mi dinero de todas formas. Pero me gustaría que algunas de mis cosas fueran para determinadas personas. Para George, las joyas que él me regaló y la arquilla esmaltada que compramos juntos cuando nos prometimos. A Gloria King, mi pitillera de platino. A Maisie,
a Macy, se escribe Macy, yo entiendo que es Macy, a Macy, mi caballo de porcelana china que siempre admir. Ahí se para. Ahí es cuando la ha interrumpido su hermana. Terminaba allí con un garabato trazado sin duda por la pluma tras soltarla a Rosemary y romper a llorar. ¿Qué significaba? Su hermana no iría a morirse, suponía. Había estado muy enferma, pero ya se encontraba bien. Además, nadie se moría por un resfriado. Es decir, a veces sí se morían. Sin embargo, Rosemary no se había muerto. Ahora se encontraba perfectamente, solo un poco débil y alicaída. La mirada de Iris volvió a recorrer las líneas, y esta vez una frase destacó entre todas ellas con un efecto inquietante. Heredarás mi dinero de todas formas. De todas formas. ¿Por qué? O sea, ella está casada con el hombre este. ¿Quiere decir que en la época ya había separación de bienes? Porque si no lo había, técnicamente lo heredaría el marido, ¿no? Bueno, si la ley iba como iba aquí en España antes, sí. Era la primera noticia que tenía acerca de las condiciones del testamento de Paul Bennett. Sabía desde niña que Rosemary había heredado la fortuna del tío Paul, que era rica, mientras que ella era relativamente pobre. Pero hasta aquel instante nunca se le había ocurrido preguntar qué sería de aquel dinero al morir su hermana. De habérsele preguntado, sí, correcto, hubiera respondido que suponía que iría a parar a manos de George, puesto que era, o iba a decir su esposo, pero habría agregado que resultaba absurdo pensar que Rosemary pudiera morirse antes que George. Ahí estaba, sin embargo, claramente escrito de puño y letra de Rosemary. A la muerte de su hermana, ella, Iris, heredaría el dinero. Pero, ¿era posible que eso fuese legal? El marido o la mujer heredaban, no la hermana, a menos, naturalmente, que tío Paul lo hubiese dispuesto así en su testamento. Sí, eso debía ser. Tío Paul había dicho que, de morir Rosemary, el dinero pasaría a sus manos, así resultaba la cosa algo menos injusta. ¿Injusta? Tuvo un sobresalto al surgir la palabra en sus pensamientos. ¿Había estado pensando que era injusto que Rosemary heredara todo el dinero del tío Paul? Supuso que en su subconsciente era eso lo que había estado pensando. En efecto, sí que era injusto. ¿Por qué tío Paul tuvo que dárselo todo a Rosemary? ¿Por qué, tío Paul? ¿Pero cómo eres tan hijo de la grandísima puta, tío Paul? Me explico, digo yo. Rosemary siempre lo tenía todo. Fiestas, vestidos, pretendientes y un marido que la adoraba. Lo único poco agradable que Rosemary le había ocurrido en su vida era haber pillado la gripe, y aún eso no la había enfermado durante más de una semana. Iris vaciló de pie junto al escritorio, aquella hoja de papel. ¿Quería Rosemary que estuviera allí para que la viese toda la servidumbre? Después de un leve titubeo, la recogió, la dobló y la metió en uno de los cajones de la mesa. La encontraron allí después de la fatal fiesta de cumpleaños y se convirtió en una prueba adicional, si es que era necesaria alguna prueba, de que Rosemary se había encontrado deprimida y turbada después de su enfermedad y de que posiblemente ya había estado pensando en suicidarse. Depresión tras una gripe. Tal fue el dictamen emitido al celebrarse la investigación judicial, motivo que la declaración de la propia Iris contribuyó a establecer. Motivo inadecuado quizás, pero el único posible. Por consiguiente, fue aceptado la gripe había sido bastante maligna aquel año. O sea, depresión después de coger una gripe, ¿en serio? Ni Iris ni George Barton hubieran podido sugerir ningún otro motivo. Por aquel entonces, punto. Ahora, pensando retrospectivamente en el incidente de la buhardilla, Iris se preguntó cómo podía haber sido tan ciega. Debía de haberse estado desarrollando todo el asunto ante sus propias narices, y ella no había visto nada, nada había notado. Su mente saltó por encima de la tragedia de la fiesta de cumpleaños. No había necesidad de pensar en ello, aquello ya había pasado. Era preciso desterrar el horror de aquello, y de la investigación, y del contraído rostro de George, y de sus ojos inyectados en sangre. Mejor sería pasar al incidente del baúl de la buhardilla. ¿Qué pasa con el baúl de la buhardilla? Hacemos un pequeño break y vamos a ir actualizando cosas. Hermana. Iris. Pobre.
Pobre. Vamos a ponerlo en mayúsculas el nombre. Iris, ¿vale? Toma. Pobre, pobre entre paréntesis porque pobres tienen poco sello, porque si tienes servidumbre no eres muy pobre. Pobre, según dicen ellos. El marido, mira, sabía yo que tenía un marido. Vale. George. 15 años. 15 años mayor. Buena persona. Aburrido. A ver. Vale, esos son los que tenemos hasta ahora. Por ahora no veo indicios de que ninguno pueda ser el asesino. Vale, hemos terminado con esto el capítulo. Ha acabado el capítulo 1 hablando de mejor será pasar al incidente del baúl de la buhardilla. O sea, van a contarnos alguna historia del baúl, del baúl de la buhardilla. ¿Qué ha pasado con el baúl de la buhardilla? Vamos a pasar al capítulo 2. Vamos a empezar con el capítulo 2. El capítulo 1 no nos ha esclarecido mucho, simplemente nos ha dicho que su hermana tenía mucha pasta, tenía bastante pasta, que realmente ella no entiende por qué le deja el dinero a ella si técnicamente debería heredarlo su esposo, y ella al final dice, igual es que el tío Paul, que es el que le deja el dinero, lo quiere así, lo ha querido así. Bueno, pero eso lo supone ella, no nos está diciendo que sea así, así que cuidado. Y ha acabado el capítulo diciéndonos que ha habido que tiene que olvidar lo de la investigación y tal, y tiene que centrarse en el incidente del baúl de la buhardilla. Vamos a ello, gente. Capítulo 2. Aquello había ocurrido 6 meses después de la muerte de Rosemary. 6 meses después. Iris había continuado viviendo en la casa de Elvaston Square. Después del entierro, el abogado de la familia Marle, o sea, la familia Merle, o como se llame, un anciano todo cortesía, de brillante calva y ojos inesperadamente perspicaces, se había entrevistado con Iris. Había explicado con admirable claridad que, según el testamento otorgado por Paul Bennett, Rosemary había heredado su fortuna en usufructo para legarla a su muerte a los hijos que pudiera tener. De morir Rosemary sin sucesión, los bienes habrían de pasar a Iris, sin trabas de ninguna especie. Era, explicó el abogado, una fortuna cuantiosa que le pertenecería por completo en cuanto cumpliese los 21 años o se casara. ¡O se casara! Esa cláusula de o se casara la tenía también Rosemary. ¿Se casó con el hombre este bueno para poder disponer de la pasta? Dijo, yo no me espero a los 21 años, yo quiero gastarme el dinero ya, y se casó solo para poder gastárselo. Lo sabremos enseguida. Entretanto, lo primero que debía decir era dónde viviría. George Barton se había mostrado ansioso de que continuara viviendo con él y había propuesto que la hermana del padre de Iris, el señor Mr. Drake, que se hallaba en difíciles circunstancias por culpa de las exigencias económicas de un hijo, la bala perdida de la familia Merle, fuese a vivir con ellos y acompañara a Iris en sociedad. ¿Estaba de acuerdo con aquel plan? Yo creo que una cosa es querer que se quede a vivir contigo, porque yo que sé, ha estado viviendo contigo, se ha muerto su hermana, que es tu mujer, y decir, oye, quédate aquí a vivir conmigo, que la casa es grande y estoy solo. Coño, yo que sé, estoy mal, ¿no? Entiendo, estoy mal y estoy solo, quédate a vivir conmigo. Pero si era insistente incluso traer más gente, no sé, lo veo un poco raro. Iris se había mostrado completamente conforme, encantada de no tener que hacer planes nuevos. Tía Lucila, según la recordaba, era una señora de cierta
de cierta edad, muy amable y una verdadera ovejita sin voluntad propia. Hablar de así de tu tía o de una vieja, pues un poco... Tía que era la hermana de tu padre. Vale. Con que así había quedado acordado, George Barton había dado muestras de emoción y de contento al saber que su cuñada iba a seguir viviendo en su casa y la había tratado afectuosamente, como a una hermana menor. La señora Drake, si bien no era una compañera muy estimulante, se mostraba completamente sumisa a los deseos de Iris. El ambiente del hogar era vistoso. ¿Pero a qué santo ha dicho se muere? Y el marido le dice a la hermana, a su cuñada, le dice, oye, quédate a vivir, quédate a la casa, que no pasa nada. Quédate, se ha muerto tu hermana, se ha muerto tu... Quédate. Oye, ¿y si llamamos a la tía tal que se venga a vivir también, qué? No sé, o sea, ¿no me parece un poquito raro? ¿A qué sentido llamas a la vieja para que se vaya a vivir contigo? ¿Para que la cuide la otra chica en sociedad? No sé, es que no tiene sentido. No sé, bueno, igual para ellos está bien visto en la Inglaterra de esa época, yo qué sé. Vale. Vamos a seguir, que me entretengo y desvarío. El ambiente del hogar era amistoso. Fue cosa de 6 meses más tarde cuando Iris hizo su descubrimiento en la buhardilla. La buhardilla de la casa de Elvaston Square se usaba solo para almacenar trastos de toda clase, baúles, maletas. Iris había subido cierto día después de buscar infructuosamente un jersey rojo al que tenía cariño. George le había suplicado que no vistiese de luto por Rosemary, pues ésta siempre había sido contraria a que llevara luto, aseguró. Iris sabía que eso era cierto, así que accedió y siguió usando ropa corriente, con desaprobación por parte de Lucilla Drake, una mujer educada a la antigua y a quien le gustaba que se observaran las costumbres decentes, como ella las llamaba. Lucilla seguía mostrando inclinación a llevar crespones por su esposo muerto hacía 20 años. Joder, Lucilla, relájate un poco tú también. Vive un poco la vida, coño. Iris sabía que se había guardado en un baúl de la buhardilla algunas prendas que no usaba. Se puso a buscar entre ellas un jersey y mientras lo hacía encontró varias cosas suyas ya olvidadas, una chaqueta y una falda grises, un montón de medias, su equipo de esquiar y algunos trajes de baño. Fue entonces cuando descubrió una antigua bata de Rosemary que, por casualidad, no había sido regalada como las demás prendas de su propiedad. Era una bata de seda con lunares, de corte masculino y tenía unos bolsillos muy grandes. Iris la desdobló y vio que se hallaba en muy buen estado, luego volvió a doblarla cuidadosamente y al meterla en el baúl. Al hacerlo, algo crujió en uno de sus bolsillos, metió la mano y sacó un papel arrugado, escrito de puño y letra de Rosemary, lo alisó y lo leyó. Gente, vamos con el papel, con la nota. Se viene la nota y por lo que estoy leyendo así por encima, es turbia, ¿eh? Es turbia. Aquí han fumado, aquí han pasado cosas, cuidado. Vamos con la carta, gente. Leopardo querido. Leopardo querido. ¿Así llama a su novio? ¿Leopardo? A mí no. Leopardo querido, no es posible que hables en serio. No puedes, nos queremos. Nos pertenecemos, eso lo debes saber tú tan bien como yo. No podemos decirnos adiós sin más ni más y seguir viviendo como si tal cosa. Tú sabes que eso es imposible, querido, completamente imposible. Tú y yo estamos destinados a vivir juntos, para siempre. Yo no soy una mujer convencional y me tiene sin cuidado lo que diga la gente. El amor me importa mucho más que ninguna otra cosa. Nos iremos juntos y seremos felices, yo te haré feliz. Me dijiste una vez que la vida sin mí no sería más que polvo y cenizas para ti. ¿Te acuerdas? Leopoldo, querido. Ya. Leopoldo, he dicho Leopoldo. Leopardo. Es que me parece tan raro que lo llamen Leopardo. ¿Pero estamos tontos o qué? León. Tigre. ¿Leopardo? No sé. Y ahora me escribes tranquilamente diciéndome que es mejor que todo esto termine, que es injusto para mí que continúe. ¿Injusto para mí? Pero si no puedo vivir sin ti, lo siento por George, siempre ha sido muy bueno conmigo, pero comprenderá, me dejará libre.
No está bien que dos personas sigan viviendo juntas si no se quieren ya. Dios nos hizo el uno para el otro, querido. Estoy segura de ello. Vamos a ser maravillosamente felices. Estoy segura de ello. Pero debemos tener valor. Se lo diré a George enseguida. Quiero ser muy sincera en esta cuestión. Se lo diré después de mi cumpleaños. ¡Ojo! ¡Ojo! Después de mi cumpleaños. Y a ella la matan en la fiesta de cumpleaños. Sé que estoy hablando bien. Leopardo querido. Leopardo, es que cada vez que lo leo me da algo, ¿eh? Leopardo querido. Y no puedo vivir sin ti. No puedo. Este último no puedo es con mayúsculas y exclamaciones. O sea, como, no puedo. Pero loquísima, porque esto está escrito. No es que lo esté diciendo ella, está escrito. No hace falta que lo escribas en mayúsculas para darle énfasis. Pero bueno. Y más porque lo estás escribiendo tú. ¿Qué estúpida soy por escribir esto? Sí. Hubiera bastado con 2 simples líneas. Te quiero, no pienso permitirte que me abandones. Oh, querido. Lo del no pienso permitirte que me abandones suena muy turbio, ¿no? Suena muy de si no estás conmigo, no estás con nadie, ¿no? En fin. La carta terminaba así. Iris se quedó inmóvil contemplándola. Cuán poco sabía de su hermana. Así que Rosemary había tenido un amante, le había escrito apasionadas cartas de amor y había hecho planes para fugarse con él. ¿Qué había sucedido? ¿Rosemary no había llegado a mandar la carta después de todo? ¿Qué carta habría mandado? ¿Qué habían decidido al final Rosemary y el desconocido? Leopardo, ¿qué ocurrencias más extrañas tenía la gente cuando se enamoraba? ¿Era tan estúpido aquello? Leopardo, vaya, pues lo mismo que he pensado yo. Llamarle Leopardo es... yo qué sé. Es que es muy raro. ¿Quién era aquel hombre? ¿Amaba a Rosemary tanto como ella lo amaba a él? Seguro que la habría amado. Rosemary era tan increíblemente hermosa y, sin embargo, según la carta, había propuesto que todo aquello terminara. Ello sugería que, cautela, él le había dicho a Rosemary, evidentemente, que la ruptura era por su propio bien, que debía llevarse a cabo, porque lo contrario sería injusto para ella. Sí, pero ¿no decían los hombres cosas así simplemente por cubrir las apariencias? Un momentito que tengo que tragar, ¿eh? Parece que no, pero cuesta. ¿No significaría en realidad que el hombre, fuera quien fuese, se había casado ya? Tal vez hubiera sido para él una simple distracción pasajera. Quizá no lo había querido nunca de verdad. Sin saber por qué, a Iris se le metió en la cabeza que el desconocido había tenido el firme propósito de romper con Rosemary. Pero su hermana había opinado de distinta forma. Rosemary tenía la intención de no pararse a pensar en las consecuencias. También estaba decidida. Iris sintió un escalofrío. Y ella... Iris sintió un escalofrío. Vale. Siguiente. Y ella, Iris, no se había enterado de nada, ni siquiera lo había intuido. Había dado por sentado que Rosemary era feliz y estaba contenta, y que George y ella estaban completamente satisfechos el uno del otro. Ciega tenía que haber estado para no darse cuenta de algo así en su propia hermana. Aquí está, creo que está mal escrito, ¿no? Ciega entre exclamaciones. Claro, una exclamación acaba en un punto. Y después tenía que haber estado porque es parecido de ciega. Punto. Tenía que haber estado, no es ciega, tenía que haber estado. ¿Sabes? Creo que está mal escrito. Pero bueno. Pero, ¿quién era él? ¿Quién era? No lo sabremos. Trató de pensar, de recordar. Habían sido tantos los hombres que rodearon a Rosemary, que la amaron, que salieron con ella, que la telefonearon. Ninguno de ellos parecía haber destacado sobre los demás, pero alguno debía de ser. El resto del grupo era un simple pantalla. El único que importaba, Iris, frunció el entrecejo perpleja, ordenando sus recuerdos. ¡Ay, Iris! ¿Tú te crees que tu hermana te va a contar que tiene una aventura? ¿O vas a saber quién es? 2 hombres destacaban entre ellos. Tenía que ser, sí, forzosamente, el uno o el otro. Stephen Faraday. Quizá fuera Stephen Faraday. ¿Qué podía haber visto Rosemary en él? Un hombre pomposo y rígido, y no tan joven, por cierto. Claro que la gente decía que poseía una inteligencia poco común. Un político en auge.
se le auguraba la vicejefatura de un ministerio en un futuro cercano, que contaba con todo el apoyo influyente de Kidermeister, un futuro primer ministro. ¿Era eso lo que le había rodeado de una aureola a los ojos de Rosemary? No era posible que hubiese amado tan desesperadamente al hombre en sí, un hombre tan frío y egocéntrico, pero decían que su propia mujer estaba locamente enamorada de él, que, en contra de la voluntad de su poderosa familia, se había casado con él, una don nadie con ambiciones políticas. Si era capaz de despertar tales sentimientos en una mujer, ¿por qué no habría de poder hacer lo propio en otra? Sí, tenía que ser Stephen Faraday. Ya tenemos uno más, Stephen, con ese nombre. Porque si no era Stephen, tenía que ser Anthony Brownie. No es Brown, es Anthony Brownie. Brownie como tal, Brownie, como el pastel de chocolate, Brownie, Anthony Brownie. Espectacular, Agatha. E Iris no quería que fuese Anthony Brownie. Cierto que había sido un verdadero esclavo de Rosemary. Esclavo. Siempre atento a su menor deseo, obedeciendo todas sus órdenes con una especie de humorística ¿Va a decir desesperación? Desesperación. Reflejada en su moreno y bien parecido rostro, pero ¿no había sido acaso demasiado abierta, demasiado libremente declarada su adoración para que pudiera tener raíces profundas? Era curioso cómo había desaparecido a la muerte de Rosemary y nadie la había vuelto a ver desde entonces, y sin embargo, no tan curioso después de todo. Era un hombre que viajaba mucho, hablaba de Argentina, del Canadá, de Uganda y de Estados Unidos. Es más, tenía la idea de que Anthony era estadounidense o canadiense, y aun cuando apenas se le notaba acento alguno. No, en realidad no era curioso que no hubiera vuelto a verle desde entonces. A ver, si no vive ahí... La amistad se le había profesado a Rosemary y no existía razón alguna para que continuara yendo a ver a ninguno de los otros dos una vez faltara ella. Había sido amigo de Rosemary, pero no el amante. No creía que hubiese sido su amante. Eso le habría dolido. Le habría hecho un daño enorme. Volvió a mirar la carta que tenía en la mano. A lo mejor algún día resultaría importante poder presentar aquella carta. ¿Presentar? Sí, presentar ¿a dónde? Bueno. La alisó y se la llevó y la encerró en su joyero. Podría ser importante algún día demostrar por qué se había suicidado Rosemary, teniendo en cuenta que se haya suicidado, porque yo creo que no, compañera. ¿Lo apuntamos? Vamos a apuntarlo, venga. Anthony. No, primero va Stephen. Stephen. Futuro político. Stephen, a mí no me engañas. Y el siguiente es Anthony. Vale, el Anthony lo vamos a poner de él. La adoraba. Vale, ahí acaba este capítulo. Y creo que lo voy a dejar ahí. Que nada, muchas gracias a todos por haber estado en el stream o por haber visto el vídeo en YouTube y apoyar a los creadores de contenido que estamos empezando. Y nada más, que vaya bien, espero que os guste este contenido, que os guste el libro cuando lo vayamos leyendo y que vayáis pensando ya en estos 4 personajes si alguno, bueno, realmente tener motivos, pues no sé, la hermana parece que como es como la que está contando la historia, parece que ya no sea, evidentemente, pero yo qué sé, ya me vuelvo loco. Porque Agatha Christie es un poquito rata en esas cosas. Así que nada, gente, muchas gracias y nos veremos en el próximo directo. ¿Vale? Pues ya está. Muchas gracias. Chao, chao.